participación ciudadana y control social. Una red de participación ciudadana y control social. Desde Jaihuayco, Cochabamba, transmite Radio Cepja 90.1 MHz, frecuencia modulada. Cepja. Muy buenas tardes, amigas y amigos. El siguiente programa es un espacio solicitado. Hagamos una red. La Red Nacional de Participación Ciudadana y Control Social, Red PCCS, presenta Diálogo Abierto, Elecciones Subnacionales 2021, el futuro social y económico de Cochabamba en la voz de los candidatos. Propuestas de los candidatos en reactivación económica, educación, empleo y participación ciudadana para Cochabamba. Diálogo Abierto. Diálogo Abierto. Comenzamos. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Damos la más cordial bienvenida. Damos al inicio al conversatorio Diálogo Abierto, Elecciones Nacionales 2021. El futuro social y económico de Cochabamba, en la voz de los candidatos, propuestas para la reactivación económica, educación, empleo y participación ciudadana. Este espacio está organizado por la Red de Participación Ciudadana y Control Social Regional Cochabamba, que está conformada por las siguientes instituciones: Yachay Chalacu, Ainisuyu, Mozos Causay y Radio Cepja. La Red Nacional de Participación Ciudadana y Control Social cuenta con instituciones organizadas a nivel nacional en 10 grupos regionales, cuyo objetivo es apoyar y acompañar a sectores sociales en procesos de incidencia, participación ciudadana y control social, gestionando conocimientos para la construcción de una sociedad y Estado que respondan al bien común, trabajando con actores urbanos, periurbanos y rurales. Nuestro accionar busca promover espacios de diálogo intercultural que fortalezcan la participación ciudadana y el control social, generar procesos de formación política, de participación ciudadana, control social y transparencia con diferentes actores sociales. En este marco y dentro del proceso de elecciones subnacionales, el Grupo Regional Cochabamba apuesta por un diálogo abierto entre los candidatos a la gobernación, jóvenes y actores de la sociedad civil de los municipios de Punata, Sacaba y la zona sur de Cochabamba. En este conversatorio nos acompañan los candidatos: Humberto Sánchez, del Movimiento al Socialismo; José Luis Flores, de Comunidad Ciudadana; William Zapata, del partido PAMBOL; y Gonzalo Becerra, del partido Frente para la Victoria. Representantes de actores de la sociedad civil y jóvenes, también les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes que nos acompañan en esta oportunidad, en el cual estaremos realizando este conversatorio. Vale aclarar que no es un debate, es un conversatorio para que toda la población dé a conocer también a través de sus representantes las necesidades. La hermenéutica es entablar una conversación abierta entre candidatos a la gobernación y los jóvenes y representantes de organizaciones civiles. Es así, estos últimos marcarán preguntas que plantearon sus bases, preguntas que por supuesto también estarán representadas a través de ellos para los siguientes candidatos. Sin embargo, antes de comenzar con la dinámica del evento, los queremos saludar y agradecer por aceptar nuestra invitación y hacerles la primera pregunta. ¿Quiénes son cada uno de ustedes y por qué decidieron ser candidatos a la gobernación de Cochabamba? ¿Qué es lo que les impulsó? Comenzamos con usted, señor Humberto Sánchez, candidato a la gobernación de Cochabamba por el partido del Movimiento al Socialismo. Cuéntele a toda nuestra audiencia, ¿quién es usted y por qué quiere ser gobernador de Cochabamba? Primero que nada, muchas gracias por la invitación a todos los
participantes y especialmente a los organizadores de este conversatorio con la población cochabambina, en especial con los jóvenes y señoritas cochabambinas, cochabambinos. Saludo cordial también a los colegas candidatos a la gobernación del departamento de Cochabamba, especialmente a los organizadores de este prestigioso evento. Humberto Sánchez es un cochabambino de corazón, nacido en Sacaba, actualmente vivo en la comunidad de La Quiña. Soy casado con doña Yolanda Ledesma Alcócer, tengo 2 hijos y soy abuelo de 3 nietos que hacen a la familia. Bueno, Humberto Sánchez ha tomado esta decisión de ser candidato a la gobernación simplemente por el apoyo y el cariño de la población cochabambina, especialmente de los sectores organizados, como la Central Campesina El Modo de Sacaba, donde en una de sus ampliados ordinarios me han invitado para que sea parte de este ampliado, y he recibido la sugerencia que pueda terciar en estas elecciones subnacionales del 7 de marzo en representación del movimiento al socialismo, con la única finalidad de poder también contribuir al desarrollo y al crecimiento económico de Cochabamba con esa pequeña experiencia que hemos adquirido en varios escenarios sociales, sindicales, políticos, por supuesto. Entonces hemos tomado la decisión de ser parte de estas elecciones subnacionales, democráticas, participativas, por supuesto, viendo con ese deseo de poder también contribuir con lo que pensamos para Cochabamba de manera unida y hermanada con todas y con todos los cochabambinas y cochabambinos. Muchas gracias, don Humberto Sánchez, candidato a la gobernación de Cochabamba por el movimiento al socialismo. De la misma forma, vamos a pasar la pregunta al señor José Luis Flores, candidato a la gobernación por Comunidad Ciudadana. La misma pregunta, ¿quién es José Luis Flores y por qué desea ser gobernador del departamento? En primera instancia, muchísimas gracias por invitarme. Vengo por segunda vez, creo, a esta emisora que se difunde en todo Cochabamba. Aparte de agradecer a ustedes, saludo cordialmente aquí a los panelistas que seguramente van a desarrollar sus ideas. Personalmente soy abogado de profesión, soy economista, egresado de la Universidad San Simón. Creo que mis luchas estudiantiles han permitido que yo esté aquí. Fui secretario ejecutivo de la FUL en la época de Banzer, 1974, situación que me valió por una persecución sañuda de la dictadura de esa vez, salir exiliado a Chile, donde permanecí 2 años. Volví después del exilio, proseguí mis estudios en la universidad, volví a ser elegido en la FUL, esta vez por el periodo de 1978, lo que permitió que, no era la palabra me permitió, sino que me trajo como consecuencia nuevamente un exilio por la dictadura de García Meza. Permanecí 25 años en el exterior, en Suecia, donde proseguí estudios y seguí trabajando. ¿Cuál es el motivo de participar para la candidatura a la gobernación? Es ver que el departamento de Cochabamba se ha estancado de ser el tercer departamento en todo el país, ahora está en el 6º lugar, se ha estancado la producción, se ha estancado el aparato productivo. Lo que me incita, junto a Comunidad Ciudadana, es poder hacer algo para que podamos desentrañar, podamos hacer algo para que este estancamiento no prosiga y pensar en el futuro. Muchas gracias, señor José Luis. Por supuesto, continuamos con el sector de preguntas. Ahora nos vamos con el candidato por el partido PANBOL, el señor William Zapata. La misma pregunta, ¿quién es William Zapata y por qué desea ser gobernador del departamento? En principio, muy buenas tardes a los auspiciadores de este evento, a las radios CEPCA, y asimismo aquí a los panelistas que en este momento estamos, a los candidatos a gobernadores. William Zapata es un originario quechua, nacido en una comunidad agraria de Iluri Chico, de la provincia de Punata.
Por falta de escuelas, nos hemos trasladado a Tiraque, a la provincia de Tiraque. En Tiraque hice mis cursos básicos, salí bachiller allá. Después me fui al cuartel por falta de apoyo de mis padres, entonces me concubiné. Soy padre de 7 hijos, casado, más dedicado en la agricultura. Hasta mis 35 años, paralelamente, bueno, como no dio resultado la agricultura, estudié para técnico en motores de explosión, entonces me hice ayudar con eso. Y mi dirigencia sindical de transporte, de juntas vecinales, de paz de familia, entonces me impulsó para que estudie Derecho. Estudié ya en mis 35 años con 7 hijos, ha sido duro, pero he egresado. Entonces, ese es William Zapata. En cuanto a qué me ha impulsado para que sea candidata a la gobernación, en principio es de que la inexistencia total de la justicia acá en Bolivia, puesto que en este momento la justicia está hecha sobre tierra, o sea, absolutamente no hay. Entonces, eso es lo que me ha impulsado. Y otro me ha impulsado también de que la falta de la democracia, ¿no? O sea, en este momento, entonces, el ciudadano del bolsillo a pie está condicionado a muchos factores. Y en ese entendido, entonces, también por el apoyo de mi plataforma, que ha sido OCDE, entonces ellos me decían de que ¿por qué William no participamos en algún partido político? Bueno, ahí se presentó Pambol, nos ha hecho una invitación amplia, y pues las condiciones que dimos nos aceptaron, y de esa manera estamos participando en estas elecciones. También por el total bloqueo a Cochabamba, ¿no? O sea, totalmente, o sea, hay un abandono especialmente a los sectores rurales del poder central del Estado, también a nivel departamental. O sea que casi no hay absolutamente nada de apoyo ni a los sectores campesinos, ni a los otros sectores. Entonces, eso es lo que me ha impulsado para que sea candidato. Muchísimas Gracias, don William Zapata. Seguimos con esta ronda de preguntas. Ahora nos dirigimos al señor Gonzalo Becerra, candidato por el partido Frente para la Victoria. La misma pregunta, ¿quién es Gonzalo Becerra y por qué desea ser gobernador de Cochabamba? Bueno, en principio agradecer a la red PSC, a Radio CEPCA, por la cobertura que nos están dando en esta tarde. Bueno, Gonzalo Becerra es nacido en Quillacollo, pero por azares del destino y la vida, a mi corta edad nos hemos trasladado al lado de Sacaba, egresado de los colegios fiscales, psicólogo de profesión, normalista, maestro normalista, egresado de la Normal Ángel Mendoza Justiniano, licenciado en psicología de nuestra poderosa Universidad Mayor de San Simón, y al mismo tiempo diseñador gráfico egresado de lo que es la Universidad Privada Boliviana. Mi trayectoria de mí como dirigente sindical mi vida se ha marcado en realidad en primero, desarrollar mis actividades como profesional. No he ejercido jamás lo que es la psicología, por el hecho mismo de que en ese tiempo era totalmente desconocida, no había mucho mercado laboral, más me he dedicado al diseño gráfico, a lo que es escribir, elaborar textos escolares. De ahí, bueno, tuve la suerte de conocer a una mujer del Valle Alto con la cual me casé, tengo 5 hijos, 3 de ellos son profesionales, 2 están en etapa de profesionalización. Y bueno, lo que más me ha impulsado a mí es la vida sindical que he tenido. He sido dirigente de mi OTB en Guadalupe, en el sector de Sacaba, durante 2 gestiones, estamos hablando del 2002, 2003, 2004. De ahí salté a lo que es ser dirigente de los padres de familia. Hasta la fecha sigo siendo dirigente de los consejos o juntas escolares a nivel departamental. He trabajado muchísimo en todos los sectores, de ahí he saltado a nivel departamental, estaba en Sacaba, he saltado a nivel departamental y he tenido la suerte de recorrer los 48 municipios, 47 municipios, 48, 43 distritos educativos a nivel departamental, viendo las necesidades, viendo el requerimiento de todo lo que significa en cuanto a infraestructura, equipamiento, y al mismo tiempo conociendo las necesidades de nuestro departamento en absolutamente todo. Eso es lo que me ha impulsado a mí a poder ser candidato, ver las indiferencias de las autoridades,
ver las necesidades que no son atendidas de nuestras comunidades, de nuestras provincias, del sector de la zona sur, ver la diferencia entre el tener y no tener, y realmente teniendo la capacidad muchas autoridades no han hecho. Entonces creemos que nosotros bajo ese parámetro hemos tenido la invitación, nos han hecho la invitación en el Frente para la Victoria. Hay que recalcar, nosotros no somos políticos, nunca hemos tenido un lineamiento político, sí hemos participado en algunas contiendas electorales apoyando, levantando la bandera como simpatizantes, pero nunca activamente dentro de la vida política. Es la primera vez que estamos participando y creemos que lo hacemos por convicción y por necesidad de saltar de la protesta a la propuesta, que ese es el elemento central que le hacen a Gonzalo Becerra diferente de los demás candidatos. Perfecto, gracias don Gonzalo Becerra. De esta manera hemos concluido la primera etapa de rondas de preguntas. Vamos a ir un momento a cumplir con nuestros auspiciadores y al retornar estaremos, por supuesto, continuando con este diálogo abierto entre los candidatos a la gobernación de Cochabamba, sectores de la sociedad civil, vecinos de la zona sur de Cochabamba y, por supuesto, nuestra juventud que el día de hoy nos acompaña. Nos vamos un momento a la pausa y enseguida estamos de retorno. Diálogo abierto. Elecciones subnacionales 2021. Red PCCS. Momento publicitario. Cambia tu chip, pásate a Tigo y prepárate para recibir una gran bienvenida con 3.200 megas en total, más WhatsApp ilimitado. Registra tu nueva línea que viene con 500 megas. Luego, realiza una recarga de 10 bolivianos o más y disfruta de 2.700 megas gratis, más WhatsApp ilimitado por 72 horas, más 10 bolivianos de crédito. Sí, te damos la bienvenida a Tigo con beneficios desde el primer momento. Tigo. Promoción Hola, válida hasta el 20 de marzo del 2021. Actividad regulada y fiscalizada por la Autoridad del Juego. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT. Vivamos el carnaval con alegría y diversión, pero sin malgastar el agua. Te recordamos que la Ley Municipal 186/2017 prohíbe el uso de agua potable antes, durante y después de las fiestas de carnaval, para el juego con globos, uso de mangueras, camiones cisternas y recipientes de cualquier tipo en vías y espacios públicos. Las personas que infrinjan serán sancionadas con multas de hasta 2.000 bolivianos. Derrocha alegría, no agua. Gobierno de la ciudad de Cochabamba. Desde Jaihuayco, Cochabamba, transmite Radio Sepja 90.1 MHz, frecuencia modulada. Sepja. Espacio solicitado por la Alianza Política Súmate. Querida familia cochabambina, después de muchos años de abandono, es momento de que unidos trabajemos por un mejor mañana para nuestra yacta. Juntos, hicimos de Cochabamba la primera ciudad de Bolivia, la primera en desarrollo humano, la primera en progreso. Hoy tenemos el desafío de recuperar el tiempo perdido y hacer de Cochabamba nuevamente la mejor ciudad del país. Con tu apoyo, lo lograremos. Vuelve Manfred, vuelven las obras. Súmate, vota por Manfred, nuestro alcalde. ¿Qué hago si soy dueño de un perro considerado peligrosamente adorable? Solicita ante el Comando Departamental de la Policía la autorización. Registra y recaba la licencia de tenencia antes que el animal cumpla 6 meses en el centro de zoonosis. La licencia debe ser renovada cada 2 años. Ley 553 por el bienestar de todos. Mi familia, mi mascota. Gobierno de la ciudad de Cochabamba. En tu dial 90.1 Sepja. Diálogo abierto. Elecciones subnacionales 2021. Red PCCS. Perfecto, estamos de retorno. Queremos saludar a toda nuestra audiencia de Radio Sepja 90.1, a toda la población que nos sigue también a través de las diferentes plataformas en el Internet. Esta importante transmisión que estamos realizando, Diálogo Abierto, Elecciones Subnacionales 2021, el futuro social y económico de Cochabamba, en la voz de los candidatos
organizaciones, también por supuesto todos los entes que nos acompañan el día de hoy, organizado por la Red de Participación Ciudadana y Control Social Regional Cochabamba. Inmediatamente, señoras y señores, nos vamos con nuestro primer bloque de preguntas. En este primer bloque estaremos con la participación de nuestros vecinos del distrito número 9 del sector de Villa, 1 de Mayo. Nos acompaña el señor Zacarías Solís y la señora Sandra Macías, presidenta de la Federación Regional de la Micro y Pequeña Empresa de Sacaba. Iniciamos con el bloque de preguntas, así que vamos a ceder el micrófono al señor Zacarías Solís. Muy buenas tardes a toda la radio audiencia de 90.1. 90.1 está en toda la parte sur, muy escuchado. Zacarías Pascual es uno de los presidentes de una de las juntas vecinales de la Mancomunidad de 1 de Mayo. El distrito 9 en realidad es uno de los distritos de la zona sur más apetecidos en épocas electorales por los candidatos, ya sea a la alcaldía, también para la gobernación en este caso, ¿no es cierto? La zona sur en realidad sufre desde hace muchísimos años del tema primordial que es el tema agua. Agua y alcantarillado que siempre han ido proponiendo año tras año, ¿no?, los diferentes candidatos a la gobernación. También a la alcaldía, que es más o menos recursos compartidos, ¿no es cierto? Particularmente en 1 de Mayo somos alrededor de 20.000 a 21.000 vecinos, donde anualmente en épocas de lluvias sufrimos el tema de los deslizamientos, ¿no?, en las partes altas. Ya contamos hasta la fecha con 4 fallecidos por el tema de deslizamientos. Es por el tema también producto de los loteamientos ilegales, por el tema de las lluvias que existen en épocas de la lluvia. Particularmente mi pregunta va al señor Humberto Sánchez, el candidato del MAS y PCP, seguramente debe conocer nuestro sector. Nosotros contamos con un proyecto de más de 30 millones para canalización de las torrenteras, lo cual podría permitir, digamos, en alguna manera, paliar un poco el tema de desastres y las desgracias que vivimos año tras año, ¿no? En ese contexto, la pregunta, mi estimado Humberto Sánchez, ¿cuál es su propuesta en relación a los trabajos a realizarse en la zona, particularmente en este caso de 1 de Mayo, para el tema de las torrenteras y para paliar también el tema de las desgracias que ocurren constantemente en épocas de lluvias? ¿Y qué propone para que de una vez por todas llegue el agua a la zona sur y por supuesto también a los valles bajos y central para el tema de deshiego, en este caso hablando del tema de Misicuni, ¿no es cierto? Esa sería la pregunta específica, mi estimado Humberto. Gracias por la pregunta. Creo que es importante también tocar el tema de los 2 puntos que plantea, el tema de manejo de las cuencas, en tema para no ocasionar desastres naturales a futuro. En ese contexto, la gobernación tenía una unidad de manejo de cuencas integrales a nivel de Cochabamba. Entiendo que en este último tiempo esa unidad ha sido suprimido, no sabemos las razones, pero en el tema de desastres naturales, para no sufrir estas naturalezas, creo que es importante trabajar de manera integral, conforme a las competencias gubernamentales entre gobierno departamental y gobiernos municipales. Nosotros no queremos solamente responder las preguntas, también queremos asociar, porque este trabajo necesita la participación social. Tú lo has dicho, querido participante, en muchos casos, no solamente en tu sector, casi una gran parte de los cochabambinos, lamentablemente hay ciudadanos y ciudadanas que se dedican a tráfico de tierras y especialmente querer empoderarse de las franjas de seguridad tanto de las torrenteras, riachuelos y ríos que
cruzan por las venas de Cochabamba. En ese contexto, para prevenir los desastres naturales a través de estas torrenteras que peligran y que generan riesgo a la vecindad, y que hay que trabajarlo de manera integral y simplemente como autoridades hacer cumplir la ley, que se respete conforme a la magnitud ya sea de una torrentera, riachuelo o ríos, torrenteras, que marca su franja de seguridad. Y para ello creo que es importante trabajar de manera coordinada, especialmente con los actores principales sociales de cada sector. Obviamente, para hacer un manejo integral de cuencas se necesitan muchos recursos, porque hoy en día, lamentablemente, los seres humanos, la dirigencia o los ciudadanos, hemos perdido esa cultura de proteger con árboles nativos, más al contrario, más bien los famosos loteadores, quienes trafican la tierra y engañan a la población, lo derriban, hacen movimiento de tierra con la maquinaria pesada, en vez de respetar el riachuelo o la franja de seguridad, más bien acortan los espacios del cauce, ya sea torrenteras. Para ello se necesita recursos económicos y eso tiene que hacerse un plan integral primero de manejo y después ya la intervención de las autoridades conforme a la competencia jurisdiccional y competencia de cada entidad gubernamental en tema del manejo de torrenteras. Pero principalmente también es la participación de los dirigentes es importante. En algunos casos solo miramos de palco, los representantes pudiendo intervenir oportunamente con las denuncias a las entidades correspondientes, ya sea a las subalcaldías, alcaldías o en este caso a la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Gobernación. En algunos casos tal vez no han sido escuchados sus demandas, sabemos también, por varias influencias o por dejadez de las instituciones. Entonces, considero que la Gobernación, a través de la Dirección de Medio Ambiente y la Secretaría de los Derechos de la Madre Tierra, debemos ser más exigentes en que cumplan los gobiernos municipales y las entidades locales para que se pueda frenar realmente los loteamientos en las franjas de seguridad, independientemente cuál haya sido la magnitud del hecho. Por otro lado, en tema del agua, no solamente en estos últimos tiempos, el tema del agua ya casi arrastra unas 2 décadas la demanda, tanto para el sector productivo y para el consumo humano. Yo desde que tengo uso de razón, siempre se escuchaba en cada escenario político, especialmente en las elecciones nacionales o municipales antes, el tema del Misicuni. Pero gracias a Dios y las políticas implementadas por el gobierno de turno actualmente y con el ex gobierno hermano Evo Morales, se ha concluido la primera fase del proyecto múltiple Misicuni, que va a resolver en cierta parte la demanda de este recurso hídrico, especialmente para Valle Bajo y en tema de agua potable para la zona sur. En el plan integral de la dotación del agua tiene 3 aducciones. Aducción 1, que conduce a Sacaba, la aducción 2 a la zona sur y la aducción 3 a Valle Bajo. Y para la aducción 2, específicamente la zona sur, para resolver el tema del agua potable, es Misicuni. Misicuni, en eso se ha trabajado bastante. He tenido la oportunidad de poder participar en el Consejo de la Región Metropolitana Canata, donde se ha debatido bastante en ese consejo el tema de la dotación de este líquido elemental para la población. Vamos a continuar con ese proyecto, haciendo el seguimiento de los presupuestos asignados, especialmente para la zona sur. En los recorridos que hemos hecho, hemos participado en varias invitaciones, casi un 95% la demanda es agua para la zona sur.
no lo digo yo, dicen los mismos comunarios, y bajo ese principio de la constitución política del Estado, eso es un servicio básico que, de acuerdo a la Agenda Patriótica 2025, que hasta el bicentenario ningún ciudadano debe ser, no debe tener, debe faltar agua, ya sean por el sistema de cañería, para dotar este líquido elemental, incluso agua potable. Para ello, usted lo ha dicho, necesitamos casi más de 30 millones de bolivianos para que este proyecto sea concluido. En parte ha sido trabajado las aducciones. Falta completar las aducciones y, por supuesto, las redes primarias que deben conducir ya a las familias a través de las redes de poder ser beneficiado. Entonces, las dos preguntas que me hace creo que han sido, que va a ser atendido en la gestión del gobierno departamental 2021-2026. Gracias, don Humberto. Por favor, vamos a rogar a nuestros candidatos que seamos breves en responder las preguntas. Por favor, vamos a disponer de alrededor de 3 minutos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que está dirigida por la señora Sandra Macías. Bueno, muy buenas tardes a todos los que están acá presentes como candidatos y quienes nos han invitado aquí a la red de participación ciudadana y control social de aquí de Cochabamba, a este diálogo abierto para hacer conocer tal vez nuestras voces, ¿no? Y también mediante la voz que tenemos la emisora. Yo preguntaría a todos, como el factor, la pequeña y microempresa, ¿cómo impulsaría el desarrollo económico departamental y qué propone para la reactivación económica de micro y pequeñas empresas productivas? Porque sabemos muy bien que este último nosotros hemos sufrido, lamentablemente hay veces hemos quedado sin capital, han parado las maquinarias, han faltado ahora hasta préstamos, no podemos sacar, tampoco tenemos tal vez insumos para de nuevo reactivar la economía que teníamos, ¿no? Entonces, en ese aspecto hago las preguntas para los panelistas. Perfecto, gracias señora Sandra. Comenzamos con el señor José Luis, candidato por Comunidad Ciudadana. Sí, muchas gracias. Antes de responder a la pregunta, considero que en la primera pregunta quería hacer una acotación. Adelante. Y es que considero que esto de las cuencas que hay en el departamento, las catástrofes que han habido, es producto de que no podemos continuar viviendo de la misma forma en que vamos viviendo. Ha ocurrido que hay invasión de los seres humanos a las cuencas que son propias de la naturaleza. Los ríos van a buscar siempre sus sectores que le pertenecen y por tanto, por más que construyamos, los ríos van a seguir arrasando todo a su paso. Pero ¿qué ha sucedido con los avasallamientos? Los avasallamientos son mafias constituidas que no hubiese sido posible sin el permiso de las autoridades de la gobernación y de las alcaldías. Lo que ahora vemos, por ejemplo, en Alto Cochabamba y lo que vemos en Tiquipaya es son obras que las autoridades han permitido. Esta gente ha sido engañada y considero que hay que buscar responsables y hay que procesar por haber engañado a la población. En lo referente al agua, ¿no? A mí me parece que 50% de la población en Cochabamba no cuenta con agua potable ni alcantarillado. ¿Qué ha sucedido durante 14 y 12 años? ¿No? Es decir, a mí me parece que es una discriminación que solamente 50% de la población tenga agua y alcantarillado y otro 50% no la tenga. ¿Cuál es la explicación? Para mí es inaceptable que gente que merece ser ciudadano y habita esta ciudad no pueda tener 2 elementos vitales para vivir en paz. Ahora, respondiendo a la pregunta, creo que Cochabamba se ha estancado económicamente. Ya dije al principio, Cochabamba era la tercera ciudad en el departamento en producción, ahora es el 6º departamento.
¿Qué ha sucedido en estos 14 años? Nada. Es decir, la gobernación ha desaparecido, tenemos una alcaldía llena de corrupción, tenemos un alcalde imputado y dos instituciones que eran factor importante para la producción de Cochabamba han desaparecido por estas dos razones. Ahora, nosotros como comunidad ciudadana se ha propuesto que para reactivar la economía necesitamos pensar en tres sectores muy importantes. El primer sector es el sector agropecuario. El sector agropecuario está estancado y es el sector que mayor empleo da a la población. Son cerca de 27.000 familias que viven de la agricultura en el sector metropolitano. Este estancamiento hace que muchas empresas pequeñas y las pymes no puedan desarrollarse, se han estancado y muchas de estas pequeñas empresas se han ido a Santa Cruz. El segundo aspecto que nosotros vemos para reactivar la economía es el proyecto Ichilo Mamoré, donde todas las empresas de Cochabamba van a trasladar sus productos a través de esa hidrovía hacia el Atlántico. Eso necesita tiempo, pero hay que invertir y hay que seguir promocionando ese sector. Y el otro sector es el Parque Industrial Santibáñez, donde deberían estar todas las empresas. Y resulta que el Parque Santibáñez, el Parque Industrial, solamente tiene 15% de ocupación. El resto está vacío, el Santibáñez. Si comparamos con Santa Cruz tiene 3 parques industriales completos. Es decir, no hay dónde perderse, las empresas se han ido hacia Santa Cruz. ¿Y cómo les han favorecido estas pequeñas empresas y las pymes? Han dejado de pagar altos impuestos y cargas que no les permitía desarrollarse. Para que podamos hacer que estas empresas y las pequeñas empresas puedan ir a Santibáñez y acomodarse en ese sector, necesitamos que por lo menos 2 años no paguen impuestos y tengan posibilidades de desarrollarse. Perfecto, gracias. Gracias, señor José Luis. Pasamos a la siguiente pregunta al candidato Gonzalo Becerra. Y la pregunta es, ¿cuál es su propuesta para impulsar el desarrollo económico departamental y políticas para reactivar la economía de las micro y pequeñas empresas? A ver, en este aspecto, primero sino que en este aspecto tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que trabajar absolutamente todos los sectores. Primero, en estos últimos meses, octubre, noviembre, diciembre, hemos podido constatar, hemos podido ver en la realidad, y el pueblo no me va a dejar mentir, con el tema de las canastas escolares, hemos visto de que Cochabamba no está produciendo lo que consume, es decir, no estamos ni siquiera generando nosotros mismos para nuestra propia alimentación. Hemos tenido que comprar del interior, hemos tenido que importar algunos elementos para la canasta escolar, para lo que se ha distribuido a los estudiantes. Entonces, eso nos ha dado una idea de que evidentemente el sector productivo está paralizado. Si no está paralizado, por lo menos está en una etapa de shock, se ha detenido. Es que tenemos que empezar a trabajar primero con los microsectores productivos. Estamos hablando del sector agrario, darles las condiciones en los mercados para que ellos puedan tener sus mercados y vender sus productos. El otro día estaba en Pilancho, que es una comunidad de Sacaba, arriba, y me preguntaban los productores y me decían, ¿cómo nos garantiza la gobernación a nosotros que podamos nosotros generar economía? Y les decía, lo que tenemos que hacer es un pacto no solamente con ustedes, sino con todo el sector productivo para darles mercados, pero mercados garantizados, que puedan ustedes vender del productor al consumidor. Ese es el elemento esencial, no solamente con la producción agrícola, sino también con la microempresa, con los microempresarios, con estos, ¿cómo se llama?, agroindustriales, con estos jóvenes emprendedores. Si nosotros revisamos el Internet en este momento, vamos a ver una amalgama enorme de jóvenes que están empezando a vender productos, están generando trabajo, están generando estabilidad. Entonces tenemos que empezar a trabajar en un pacto conjunto entre todos estos sectores productivos para reactivar la economía.
Ese es el primer elemento. Segundo elemento, obviamente que hay que ver el pacto fiscal. Es decir, Cochabamba no está recibiendo lo que realmente debe recibir de lo que son las regalías. No está recibiendo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, primero vamos a atacar para tener una autonomía total, definitiva, y exigir al gobierno central lo que a Cochabamba le corresponde. Ya no estar como hace 10, 12 años, jalando la mano y el papá de arriba nos da lo que ve conveniente. Miren, imagínense, realmente es una verdadera pena. El gobierno departamental recibe menos presupuesto que el gobierno municipal. Entonces ahí nos vamos a ver. Es decir, el monto que el año pasado ha manejado el gobierno departamental son 1.300 millones y un poco más de bolivianos. Para este año, con el recorte del 35 al 40%, vamos a llegar a los 800.000 o quizás menos de recursos económicos. Y con eso generar industria o generar economía, revolucionar la economía, va a ser compleja. Por eso, en este elemento de lo que significa la reactivación económica, tenemos que brindar absolutamente las garantías jurídicas necesarias a nuestros empresarios, a nuestros microempresarios y también darles esas garantías a nuestros pequeños productores. Ese es el elemento central y además debemos inyectar recursos, buscar lo que significa el apoyo de países amigos. No solamente tiene que ser el Estado central, el paternalista, el que nos esté dando recursos o exigiendo o cortándonos. Seguramente con una autonomía estable, sostenida, con una autonomía transparente, vamos a poder gestionar recursos del exterior, quizás en muchos aspectos a fondo perdido, para poder dinamizar nuestra economía. Entonces, es el momento, creo que entre todos los cochabambinos nos demos cuenta de que ha llegado el momento para poder generar mucho mayor énfasis en este aspecto, porque no podemos seguir viviendo de las dádivas del Estado, sino generar producto dentro de lo que significa Cochabamba misma. Gracias, don Gonzalo Becerra, por la respuesta. Y seguimos. Ahora el turno es del señor William Zapata, de Pambol. ¿Cuál es su propuesta para impulsar el desarrollo económico departamental y qué políticas propone para la reactivación económica de las micro y pequeñas empresas? Muchísimas gracias. Para el desarrollo económico departamental, lo primero es riego. Porque caso Bolivia, desde el nacimiento, siempre tenía su economía agraria. Y en ese entendido, pues lo que Cochabamba necesita es riego en sus diferentes regiones y asimismo en sus diferentes 3 pisos ecológicos de Cochabamba. Si garantizamos riego, ya podríamos hablar, por ejemplo, de la tecnificación agropecuaria. ¿Cómo vamos a garantizar riego? Por ejemplo, yo con Misicuni que casi no comparto, puesto que Misicuni es una vil mentira que dice que el agua va a llegar hasta Sacaba, va a llegar hasta Punat en su tercera y cuarta fase. Es una mentira. Acá yo creo que tenemos que hablar sobre hechos, sobre hechos que pueden ser posibles. Y en ese entendido, por lo menos yo tengo, bueno, que conmigo he trabajado en el campo desde niño, que casi hasta ahora sigo siempre en el campo. Yo tenía una experiencia en mis 18 años cuando era primer presidente de la Asociación de Regantes de Tiraque, que en este momento está con un capital de millones de dólares. Un estado de Brasilia, o sea, de Brasilia venía una empresa, y una empresa nos han ofrecido a nosotros un riego por bombeo del río Ibirizo a la Puente de Juno de Tiraque. ¿Para qué? 2.000 litros por segundo riego por bombeo eólico. Y eso tenía que generar energía eléctrica, tenía que generar agua potable y tenía que generar riego. Y ese riego alcanzaba hasta las puntas de Tarata y por tubería. Yo creo que tendríamos que pensar en eso, hablar en Misicún, esperar que se caiga por la gravedad, esto no va a ser posible. Si garantizamos riego a Cochabamba, sí ya podríamos avanzar o hablar de la pequeña o mediana empresa. Y para que avance la mediana o la pequeña empresa, la tecnificación del agro, pues. Ahora sí, en este momento, como acaba de antecederme acá el otro candidato, de que el parque industrial de Santibáñez para nada está funcionando. Ahora si no funciona, pues ahí que se quede, ¿qué más se puede hacer? Bueno, se puede pues autonomizar, o sea, en cada municipio o en cada provincia pues se tiene que crearse industrias, agroindustrias en cada provincia. Y para eso nosotros necesitamos cualquier cantidad de elemento profesional y elemento técnico.
Si no vamos a tener eso, pues olvidémonos, señores, para la reactivación económica. Entonces, lo que nosotros, cuando vamos a llegar a la gobernación, inmediatamente vamos a hacer un proyecto de ley para la hidrología de Cochabamba. Otro proyecto de ley se necesita, y Bolivia no tiene hasta ese momento, el proyecto de ley para uso, conservación y regeneración de la fertilidad de la tierra. Ya con estos dos proyectos se puede avanzar y con la tecnificación más, entonces se puede garantizar a la pequeña y mediana empresa. Ahí por el momento me quedo. Perfecto, gracias señor William Zapata. Continuamos con la ronda de preguntas. Por favor, a producción, voy a rogar que me controle el tiempo en esta ronda de preguntas. Vamos a ser breves y concisos, por favor. Y la siguiente pregunta, vamos a conversar con el señor Gonzalo Becerra. Esta pregunta, ¿cuáles de los objetivos del desarrollo sostenible serán prioridad en su gobierno? Bueno, en realidad, para poder hablar de una reactivación económica es compleja y hay que hablar fundamentalmente de una reactivación absolutamente entre todos los sectores. No podemos hablar simplemente del sector agropecuario, no podemos hablar del sector industrial, de los microempresarios, no. Tiene que haber un pacto, un trabajo conjunto entre todos los sectores, así vamos a poder reactivar la economía. Es más, como un pequeño detalle, por ejemplo, aquí en Cochabamba, en lo que significa desayunos escolares, gastamos casi alrededor de 250 millones de bolivianos al año. Solamente en el cercado son 60 millones de bolivianos. Entonces, lo que nosotros pretendemos, por ejemplo, tenemos un proyecto para consolidar lo que significa la producción lechera, industrializar la leche, darle trabajo a nuestros hermanos del agro, de la parte sur, de la zona sur, la maica y todos estos sectores productores de leche, y obviamente a los sectores productores de granos, etcétera, para poder sacarle valor agregado a la producción, a esa misma producción, y poder hacer esa misma producción, convertirlo en desayuno escolar y vender a cada uno de los municipios, es decir, hacer municipios productivos conjuntamente. Entonces, creemos que esta parte de la reactivación económica es amplia y no solamente podemos definir o entrar en un solo aspecto, sino que tenemos que ver todos estos campos, porque cada uno de ellos genera una determinada porción dentro de la economía y no podemos generar simplemente uno u otro, sino que tiene que ser conjunto. Perfecto, gracias señor Gonzalo Becerra. La misma pregunta ahora al candidato por el Movimiento al Socialismo. ¿Cuál de los objetivos del desarrollo sostenible serán prioridad en su gobierno? Bueno, el tema del desarrollo sostenible está dirigido en nuestro plan de gobierno departamental con gestión integral del territorio y medio ambiente. Para hablar del tema del desarrollo sostenible es entender a los derechos de la madre tierra, que aún en esos últimos tiempos, como ya sean productores, no productores, empresarios y no empresarios, inclusive hasta los profesionales que en alguna medida tienen conocimientos ambientales, pero llegado el momento cuando la modernidad se empodera, nosotros mismos somos contrarios a la naturaleza. En ese marco, por ejemplo, en tema de Cochabamba, hace 30 años, si no me equivoco, había un proyecto COTESO que impulsó Cordeco, la Corporación Regional de Cochabamba, con un proyecto bastante amplio en el Parque Tunari para entonces, ahora Parque Nacional Tunari, la protección de ese sector, no solamente con la finalidad de poder reforestar, para generar el pulmón ecológico para cochabambinos. También ese proyecto ha sido destinado para conservar y preservar los sectores acuíferos de la recarga hídrica. Lamentablemente en estos últimos tiempos también nuevamente retornamos y que los famosos loteadores, yo diría los avasalladores a la propiedad del Estado, se empoderan y engañan a la población vendiendo algunos sectores que no les corresponde. En el desarrollo sostenible es entender la educación ambiental. Caso contrario, no vamos a poder trabajar en tema del desarrollo, cómo mantener la sostenibilidad, la ecología, el mismo sistema atmosférico, porque
en Cochabamba, no solamente en Cochabamba, en Bolivia. Lamentablemente los ciudadanos no entendemos la cultura ciudadana, no entendemos el manejo integral de los residuos sólidos y falta de empoderamiento de una educación ambiental. Hay que trabajar de manera integral, empoderando a la misma población que ya tenemos que entenderla, gran necesidad. Mi querido conductor, siento que especialmente a los jóvenes, si nosotros no vamos a poner riendas en el sueldo, si todavía seguimos pensando en la modernidad, seguimos pensando en sembrar cemento y no respetar los derechos de la madre tierra, la naturaleza, y nosotros no cambiamos nuestra política de inversión pública, incorporando el tema del desarrollo humano y el tema del desarrollo territorial, a futuro las consecuencias pueden ser peores en tema de la contaminación, no solo atmosférica. El tiempo que tenemos registrado. La misma pregunta vamos a plantearla al candidato por Pambol. ¿Cuál de los objetivos del desarrollo sostenible serán prioridad en su gobierno? Reiteremos, por favor, que tienen 2 minutos para contestar. La cadena productiva agropecuaria, bajo el concurso de 2 ingenierías, la ingeniería agronómica y la ingeniería hidráulica para riego, con la instalación de postas fitosanitarias en todos los 47 municipios para sanidad animal y vegetal. Perfecto. Le agradecemos al señor William Zapata. La misma pregunta para el candidato de Comunidad Ciudadana. ¿Cuál de los objetivos del desarrollo sostenible serán prioridad en su gobierno? Sí, como su nombre lo indica, la economía, ¿qué es la economía sostenible? Significa garantizar una producción constante y ecológica. De alguna manera, Cochabamba se caracteriza por la producción de alimentos. Entonces, las municipalidades deben destinar recursos del IDH para garantizar que los alimentos se distribuyan tanto a Cochabamba como al resto del país. Esa es una necesidad primaria, pero para esto necesitamos que el sector agropecuario cuente con una seguridad jurídica, cuente con seguridad de seguros que le garanticen su producción. Y además necesitamos que el sector agropecuario cuente con caminos transitables y mercado y logística para que la seguridad alimentaria sea un hecho. De esa manera la producción de productos ecológicos no solamente serán destinados al mercado interno, sino que hoy por hoy se puede destinar a la exportación. Son productos muy valorables en el exterior. Eso es un desarrollo económico sostenible. Solamente será posible si las municipalidades y la gobernación garantizan que esta producción de seguridad alimentaria sea un hecho. Gracias, señor José Luis, al respecto de la pregunta que se ha planteado. Bien, de esa manera hemos concluido esta primera ronda de preguntas que tiene que ver al respecto del desarrollo sostenible. Ahora también queremos ceder el micrófono también a nuestra juventud que está presente con nosotros y por supuesto queremos saludar a la participación de jóvenes de la Asamblea de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes del Sur, Juanjo Valeria Maya Plata, Cinde Michelle Hurtado, miembros del Consejo de Juventudes de Punata, Edson Flores Condori, presidente del Comité Departamental de Niños, Niñas y Adolescentes de Cochabamba, Zenaida Vilca Romero, estudiantes BTH, asimismo María Wilson Mérida Coria, estudiantes BTH de Tutimayo. Iniciamos el diálogo de preguntas hacia nuestros candidatos. Voy a ceder el micrófono a la señorita Maya Plata. Hola, espero que estén bien. Yo soy Zenaida Vilca del Colegio Tutimayo, del Bachillerato Técnico Humanístico. Y también formo parte de la red de jóvenes estudiantes Alfa. Y según a lo que hemos vivido el año pasado, nuestra educación no ha sido garantizada. No ha sido garantizada por el Internet. No hemos tenido buena educación el año pasado. Nos hemos quedado vacíos.
Y hemos tenido que esperar 3 meses sin saber nada casi. Y luego nos han propuesto la educación virtual y eso no ha funcionado para nosotros, más que todo los del área rural. Y no hay mucha conexión en internet. Y mi pregunta va para el candidato al Movimiento al Socialismo, Humberto Sánchez Sánchez. ¿Cuál es su propuesta para garantizar el acceso a la educación a los adolescentes y jóvenes en cuanto a la tecnología y la conectividad al servicio de Internet en las áreas rurales y periurbanas? Bueno, creo que es importante hablar del tema de la educación, no solamente educación inicial, primaria o secundaria, en su integridad. Entiendo que los sectores, especialmente los periurbanos y sectores rurales que aún todavía no tienen acceso al Internet para poder cumplir con las obligaciones de educación, sobre todo en estos últimos tiempos, ya sea por la inestabilidad que se ha generado en nuestro país y sobre todo por la pandemia que se ha planteado. Eso también es un trabajo interinstitucional, por supuesto, gobiernos municipales y el gobierno nacional o el gobierno departamental, de acuerdo a sus competencias, está orientada. Las políticas que debe impulsar es en los tecnológicos o institutos o técnicos superiores que pueda fortalecer. Sin embargo, el gobierno departamental también debe ser un impulsor en tema del desarrollo de educación y hacer las gestiones correspondientes como cochabambinos. Tenemos una empresa nacional de telecomunicación a nivel nacional y como Cochabamba la gobernación tiene que convertirse en un ente de impulsar estos proyectos de la telefonía para que alcance el Internet, para ya cumplir con toda la obligación de las autoridades educativas. Y a la vez nosotros estamos planteando que se pueda ya trabajar en un observatorio para medir la calidad educativa. Si bien tenemos hasta ahora infraestructura educativa, el equipamiento, tal vez mobiliario, pero falta complementar con estos servicios que necesita. No nos olvidemos que dentro de la Constitución Política del Estado, la telefonía, ya sea móvil o fija, es un servicio básico. El Internet es imprescindible para poder continuar con las políticas nacionales del gobierno y por supuesto el gobierno departamental tiene que ser un articulador en esta coyuntura de poder impulsar también conforme a sus competencias a los gobiernos municipales, porque son la primera entidad que debe también cumplir con toda la atención necesaria en tema de la educación. Humberto, por responder la pregunta. La misma la vamos a pasar, por favor, al señor José Luis, candidato por Comunidad Ciudadana. Por favor, responda a la pregunta a la juventud también que está presente el día de hoy. Sí, la señorita tiene razón, pero quiero agregar algo más. La UNESCO hace 3 días ha declarado a Bolivia uno de los países con peor educación del continente. Somos el peor país en educación junto a Haití. Haití es el último país peor en educación. O sea, la educación ha sido un fracaso en todos estos años. Es lapidaria el informe que hay de la UNESCO. Yo quisiera que ustedes entren en internet y lo vean lo que estoy afirmando. Peor aún si no contamos con la educación virtual. Quiero decirles algo, por la pandemia la educación virtual ha venido para quedarse, pero Bolivia no tiene experiencia en educación virtual, debido a 2 factores. Uno, que los jóvenes y niños no tienen acceso al celular, no tienen acceso a una computadora. ¿Cómo se puede impartir educación virtual si 30% de la población está al margen de tener estos aparatos tecnológicos? Yo considero que, y esto, si nosotros tenemos acceso a la gobernación, vamos a hacer el esfuerzo de dotar a cada familia con un computador y un celular.
hay que hacer el esfuerzo, hay que gastar en educación. La educación cuesta. Solamente de esa manera vamos a evitar la discriminación de que 30% de la población no tenga acceso a la educación producto de esta cuestión virtual. Ahora, hay algo que hay que decirlo. Todos los países normalmente revisan o hacen reformas educativas cada 2 años. Bolivia no hace eso. ¿Por qué razones? Porque primero está la educación ideológica, no la tecnológica. Es decir, los países avanzan a velocidades extraordinarias en tecnología y nosotros siempre estamos al final. Es necesario hacer la reforma educativa. Entonces, con estos conceptos, creo yo que si logramos entrar a la gobernación, debemos hacer este esfuerzo de dotar a cada colegio con laboratorios de computación y capacitar a los profesores, aunque nos cueste tiempo, para que la educación sea para todos por igual. Señor José Luis, la misma pregunta la trasladamos a don Gonzalo Becerra. Por favor, puedas responder a los estudiantes que el día de hoy nos acompañan. Bueno, voy a reiterar la pregunta. Dice, ¿cuál es la propuesta para garantizar el acceso a la educación de los jóvenes adolescentes en cuanto a tecnología? Bueno, nosotros ya el año pasado, cuando en plena pandemia, hemos presentado un proyecto de ley como zona sur al gobierno municipal de Cochabamba, señor Leyes. Hemos presentado para que puedan ellos dotar a los más de 173,000 estudiantes un aparato electrónico, es decir, una laptop o un aparato celular de última generación. Hemos propuesto un proyecto de ley, pero con absolutamente todos los elementos técnicos y jurídicos, porque conocemos, hemos ido revisando absolutamente todo. Entonces, dentro de este marco, nosotros vamos a proponerles primero, no solamente dentro del marco de nuestras competencias, no está a dotar de esa situación, pero sí vamos a buscar los mecanismos técnicos jurídicos para que hagamos un convenio con los gobiernos municipales y se pueda dotar primero de lo que significa un aparato electrónico para los estudiantes, para cada uno de los estudiantes. Eso es factible. Segundo, vamos a trabajar me imagino que este año 2021 no se va a poder hacer nada porque sería mentir. Decir, oh, vamos a entrar y pum, con varita mágica. No, ya está el presupuesto determinado. Es más, tenemos una reducción. Tenemos que empezar a trabajar conjuntamente con todas las organizaciones de padres de familia, con organizaciones sociales, con los gobiernos municipales, etcétera, con los controles sociales, para poder generar, para que el 2022 este 21 empecemos a generar ese proyecto y el 22 ya podamos concretizar. No podemos seguir con lo que significa, con esta mediocridad en el Internet. Tenemos que jalar lo que es la fibra óptica y hacer llegar a los lugares más necesitados de nuestro departamento. Es terrible esta situación. Y por último, en lo que significa generar plataformas virtuales. Inclusamente no vamos a necesitar ni siquiera redes internas, que cada uno de los distritos, cada uno de los municipios puede manejarlos directamente con algún equipo técnico de cada gobierno municipal. Entonces, de esa forma vamos a garantizar que cada uno de los sectores a nivel inicial, primario y secundario, y también en el nivel universitario, pueda contar con el respaldo de lo que significa el apoyo dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje con el respaldo tecnológico necesario. Candidato, por responder la pregunta, y la misma la vamos a trasladar al señor William Zapata de Pambol, por supuesto. ¿Cuál es su propuesta para garantizar el acceso a la educación de las y los adolescentes y jóvenes en cuanto a la tecnología y la conectividad al servicio de Internet en las áreas rurales y periurbanas del departamento? Muchísimas gracias. Respecto al avance tecnológico, considero de que ante este salto tan quizás sorprendente en la tecnología de los países internacionales, hay que apelar a esas experiencias, a los países en vías de desarrollo o a los países desarrollados. Y emulando de esas experiencias, entonces, como acá algún candidato dijo, de que después hay que formar parte con los actores municipales, puesto que el nivel de bachillerato, lo básico, no está en atribuciones de la gobernación,
pero eso no es óbice también, o sea, para que no podemos coordinar, o sea, con las alcaldías o con los municipios. Entonces, coordinando, pues vamos a, como les digo, entonces apelando a esas experiencias internacionales, hay que mejorar y hay que garantizar la calidad de educación para por lo menos seguir, porque como alguien dijo también de que Bolivia está en este último igual que Haití, y eso no podemos permitir. Gracias, señor William Zapata, por la respuesta. De esta manera hemos concluido este segundo bloque de preguntas correspondientes. Ahora nos corresponde ir a nuestro corte publicitario y enseguida estaremos retornando con Diálogo Abierto, Elecciones Nacionales 2021. Diálogo Abierto, Elecciones Subnacionales 2021, Red PCCS. Momento publicitario. Cambia tu chip, pásate a Tigo y prepárate para recibir una gran bienvenida con 3.200 megas en total más WhatsApp ilimitado. Registra tu nueva línea que viene con 500 megas. Luego, realiza una recarga de 10 bolivianos o más y disfruta de 2.700 megas gratis. Más WhatsApp ilimitado por 72 horas. Más 10 bolivianos de crédito. Sí, te damos la bienvenida a Tigo con beneficios desde el primer momento. Tigo. Promoción Hola, válida hasta el 20 de marzo del 2021. Actividad regulada y fiscalizada por la Autoridad del Juego. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT. Vivamos el carnaval con alegría y diversión, pero sin malgastar el agua. Te recordamos que la Ley Municipal 186/2017 prohíbe el uso de agua potable antes, durante y después de las fiestas de carnaval, para el juego con globos, uso de mangueras, camiones cisternas y recipientes de cualquier tipo en vías y espacios públicos. Las personas que infrinjan serán sancionadas con multas de hasta 2.000 bolivianos. Derrocha alegría, no agua. Gobierno de la ciudad de Cochabamba. Desde Jaihuayco, Cochabamba, transmite Radio Sepha 90.1 MHz, frecuencia modulada. Sepha. Espacio solicitado por la Alianza Política Súmate. Querida familia cochabambina, después de muchos años de abandono, es momento de que unidos trabajemos por un mejor mañana para nuestra yacta. Juntos, hicimos de Cochabamba la primera ciudad de Bolivia, la primera en desarrollo humano, la primera en progreso. Hoy tenemos el desafío de recuperar el tiempo perdido y hacer de Cochabamba nuevamente la mejor ciudad del país. Con tu apoyo, lo lograremos. Vuelve Manfred, vuelven las obras. Súmate, vota por Manfred, nuestro alcalde. ¿Qué hago si soy dueño de un perro considerado peligrosamente adorable? Solicita ante el Comando Departamental de la Policía la autorización. Registra y recaba la licencia de tenencia antes que el animal cumpla 6 meses en el centro de zoonosis. La licencia debe ser renovada cada 2 años. Ley 553 por el bienestar de todos. Mi familia, mi mascota. Gobierno de la ciudad de Cochabamba. En tu dial 90.1 Sepha. Diálogo Abierto, Elecciones Subnacionales 2021, Red PCCS. Estamos de retorno, queridas amigos y amigas que nos siguen a través de las diferentes plataformas de Radio Sepha 90.1, a nuestros invitados, candidatos a la gobernación de Cochabamba, también a los sectores sociales, vecinos, vecinas, organizaciones sociales y nuestra juventud, que por supuesto está con nosotros el día de hoy. Continuamos con la ronda de preguntas y por supuesto lo vamos a hacer con la participación de nuestra juventud, de nuestros jóvenes que el día de hoy también están con nosotros. Vamos a ceder el micrófono a la señorita Maya Plata. Pasamos el micrófono, por favor, por este sector, a la señorita Maya Plata. Vamos a reiterar que sean por favor, concisos en la pregunta y también en la respuesta. Muy buenas tardes a todos los candidatos. Soy Maya Plata, represento a la Asamblea de Organizaciones de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes. Estamos ubicados en la zona sur, específicamente en Villa Pagador.
Sé que muchos han hablado de mi barrio, que muchos adolescentes toman decisiones malas, que no se están cuidando, muchos adolescentes y jóvenes incluyéndolos. Lo cierto es que los jóvenes y adolescentes de mi barrio vivimos en medio de la negligencia, en medio de la violencia y estamos frustrados de cada gestión de los gobernadores, de que muchas veces llevamos nuestra voz en alto, acudiendo a ustedes y muchas veces nuestras respuestas, bueno, mejor dicho, nuestros pedidos no son escuchados realmente. Y si bien muchos han respondido, no han llegado a los hechos. La pregunta es la siguiente: ¿qué propuestas tiene para garantizar los derechos de la juventud a una vida libre de violencia? Comenzamos con el candidato William Zapata de Pambol. Gracias. Libre de violencia para la juventud, en este momento es tan lacerante la situación de los jóvenes. Y no es de los jóvenes nomás, también eso salpica también a toda la población. En ese entendido, ¿de dónde viene la violencia? Eso surge desde la familia. Hay veces, por muchas razones, la familia se desintegra. Y pues de ahí es lo que viene la desintegración y después de la desintegración la violencia. Entonces el joven o la señorita se encuentra en la calle, entonces no sabe qué es lo que espera. Lo que le espera es finalmente lo malo que fácilmente se puede aprender en la calle. En ese entendido, tampoco esto es una atribución directamente de la gobernación, la seguridad ciudadana, pero sí, igual aquí hay que, nosotros cuando vamos a llegar a la gobernación, vamos a tomar contactos, o sea, con todos los actores de la alcaldía, asimismo, con los movimientos sociales, con los grupos sociales, entonces, para definir políticas de prevención, cómo se puede prevenir. Y sobre la base de eso, entonces, hacer comisiones y a través de las comisiones dar esa solución efectiva para finalmente eliminar todo tipo de violencia hacia los jóvenes. Gracias, don William Zapata. La misma pregunta la transferimos a don José Luis. ¿Qué propuestas tienen para garantizar los derechos de la juventud, una vida libre de violencia? En su programa de gobierno, ¿contempla políticas para la prevención del embarazo en adolescentes? Creo que son dos puntos muy sensibles. Justamente esta mañana estábamos ahí en la Plaza 14 de septiembre, donde firmamos un documento que las plataformas, varias plataformas, propusieron a los candidatos a la gobernación. Entre esos puntos estaba destinar un presupuesto de la gobernación para la lucha contra la violencia, contra las mujeres y los niños y las niñas y los adolescentes. Yo creo que entra al punto este. Considero que, bueno, nosotros hemos firmado ese documento donde nos comprometemos a destinar un 6% del presupuesto que tendríamos en la gobernación, que más o menos significaría más de 5 millones, para luchar contra la violencia contra la mujer, contra los niños y los adolescentes, por un lado. Alguien tenía razón en decir, ¿por qué la violencia? La violencia nace fundamentalmente por las desigualdades económicas. Es decir, sí tenemos ciudadanos que están desocupados, viven en barrios marginales en condiciones deplorables, sin agua, sin alcantarillado. Obviamente se dan las condiciones para que se desarrolle la violencia. Entonces, nosotros creemos que es inaceptable, vuelvo a decir, que existan barrios marginales donde no haya servicios básicos y donde la gente no tenga acceso al trabajo. Yo considero que el trabajo es un factor determinante para que cada persona pueda desenvolverse en la sociedad, pueda dar alimento a sus hijos y pueda garantizar de alguna manera la permanencia de las familias, el trabajo. Y de alguna manera creemos también que esto entra en el campo de la seguridad ciudadana, que si bien compete tanto a la gobernación como a las municipalidades, hemos notado que hay sectores donde la criminalidad es alta, donde los delitos de violencia son mayores que en otros sectores. Para eso también debemos prevenir
por ejemplo, que en los barrios haya un mayor control policial. Vamos a proponer que en ciertos lugares, por ejemplo, los jóvenes entre 15 y 20 años no puedan caminar desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana para prever que no se dedican al alcohol, evitar el tráfico de estupefacientes. Asimismo, consideramos que es importante que la policía de la ciudad, junto a la policía militar, controlen y desactivemos las pandillas juveniles. Pero en general, considero que debemos eliminar las desigualdades sociales. En eso, Comunidad Ciudadana tiene un proyecto. Hemos notado, por ejemplo, que la migración del campesino de las provincias cuando viene a la ciudad, ¿dónde se ubica? En los sectores marginales. Se convierte en el vendedor ambulante. Lo que tenemos que hacer es evitar que nuestros campesinos migren a la ciudad, pero hay que crear trabajo en estas ciudades intermedias y crear los servicios básicos, como son escuelas, salud, trabajo, crear que tengan agua potable y alcantarillado, cosa que la gente se quede en sus lugares. Eso no evita que puedan transitar entre la ciudad y las provincias. Gracias, don José Luis. La misma pregunta la trasladamos, pregunta hecha por la señorita Maya Plata. ¿Qué propuesta tiene para garantizar los derechos de la juventud a una vida libre de violencia? En su programa de gobierno, ¿contempla políticas para la prevención del embarazo en adolescentes? Don Gonzalo Becerra, por favor. En este aspecto, fundamentalmente, hay que ver que todo está escrito, pero no se pone en praxis. La Ley 548, que es el Código Niño-Niña Adolescente, determina, ¿no?, aspectos fundamentales de los derechos y las obligaciones, tanto de los padres de familia como de los niños y adolescentes. Creemos que la violencia sucede cuando uno desconoce sus derechos. Entonces nosotros como política departamental va a ser incidir en los gobiernos municipales para que ellos a través de los SLIMs y de los departamentos correspondientes puedan trabajar estas políticas de socialización en lo que significa. Si tú no conoces tu derecho, cualquier persona viene y te agrede. Y no solamente pasa esto en violencia intrafamiliar o violencia infantil, violencia doméstica, no, sino en absolutamente todos los sectores. Viene cualquier policía y te puede agredir si no conoces tus derechos, estás perdido, estás perdida. Entonces creemos que pasa no solamente pasa por poner políticas, sino de una vez poner en praxis y que cada uno de los bolivianos, los jóvenes, a partir de las unidades educativas, colocar como un eje transversal para que ellos puedan conocer sus derechos y sus obligaciones, porque solamente conocer tus derechos muchas veces te descarrilas, pero si conoces tus obligaciones, ahí sí vas a poder respetar y también ser respetado. El primer elemento. El segundo elemento, en cuanto a lo que significa el embarazo, a los embarazos, es decir, dice, hay una política, no se puede controlar tan fácilmente esto, pero si nosotros incidimos en los padres de familia, incidimos en lo que significa las escuelas que existen en los gobiernos, las escuelas de padres de familia, creemos que este es un trabajo conjunto que lo tenemos que realizar no solamente el gobierno central, el gobierno departamental, sino los gobiernos municipales a través de los SLIMs, que son tuición y corresponde. Nosotros evidentemente vamos a hacer nuestra parte, pero el mayor trabajo que le corresponde es al gobierno municipal de cada uno de cada uno de los sectores. Gracias, don Gonzalo Becerra, por la respuesta. Tenemos que mencionar a nuestra audiencia que el candidato por el Movimiento al Socialismo, Humberto Sánchez, tuvo que retirarse por motivos de fuerza mayor. Seguimos con la ronda de preguntas y, por supuesto, seguimos con los jóvenes que el día de hoy también están presentes acá para consultar a los candidatos a la gobernación de Cochabamba. Vamos a ceder el micrófono a la señorita Cindy Michelle Hurtado Claros, que está con nosotros también, el cual también va a plantear una pregunta a los candidatos. Primeramente, muy buenas tardes. Yo represento al Consejo Municipal de Juventudes de Punata. Bueno, mi pregunta es, de acuerdo a la Ley 342, Ley General de la Juventud, durante su gestión, ¿cómo garantizan el acceso a las y los jóvenes al programa Mi Primer Empleo Digno y el acceso a vivienda?
Comenzamos la ronda de preguntas. Lo hemos hecho de este lado para allá. Bueno, comenzamos con usted, señor Gonzalo Becerra. Claro que sí. A ver, primero que nada, nosotros dentro de nuestro plan de gobierno, que lo tenemos, bueno, los voy a dejar, tenemos aquí a uno, estamos tocando el elemento central, lo que significa garantizar primero lo que significa la capacitación, es decir, el bachillerato técnico humanístico. ¿Cómo vas a capacitar? ¿Cómo vas a profesionalizarte? Garantizar el bachillerato técnico humanístico a través de la conclusión o la concreción y la implementación de institutos técnicos tecnológicos en todos los sectores que así lo requieren. No vamos a generar elefantes blancos. Por ejemplo, en el Valle Alto, Punata, requiere, porque ahí tiene dos colegios grandes que solamente están ahí, cabeza que no existen, en esos dos colegios grandes no existen lo que significa laboratorios, no existen lo que significan talleres para poder para terminar el BTH o el Bachillerato Técnico Humanístico, y peor un instituto técnico tecnológico que permita continuar sus estudios. Ese es el primer elemento que vamos a garantizar y está dentro de nuestras competencias. Una vez que cada uno de estos jóvenes bachilleres salgan, vamos a hacer la bolsa de trabajo. Estamos viendo, y hace rato ya había dicho, vemos en el internet que hay cualquier cantidad de emprendedores, cualquier cantidad de jóvenes que están emprendiendo. Entonces tenemos que, una vez que sean capacitados estos jóvenes, vamos a generar esta bolsa de trabajo. ¿Para qué? Para que se pueda impulsar, se pueda inyectar al mercado laboral de una forma, y eso está dentro de nuestra política y está dentro de la misma ley que garantiza, el Estado garantiza que a través de las instancias que corresponda, los gobiernos, tanto municipales y departamentales, deben trabajar en este elemento esencial. Creemos que ese es el elemento fundamental para poder apoyar a los jóvenes y garantizar también para que ellos puedan generar fuentes de trabajo y además generar recursos económicos para ellos y su familia. Gracias, don Gonzalo Becerra. Seguimos con esta ronda de preguntas. Ahora para el candidato a Comunidad Ciudadana. De acuerdo a la Ley 342, Ley General de la Juventud, durante su gestión, ¿cómo se garantizará el acceso de las y los jóvenes en el programa Mi Primer Empleo Digno y acceso a la vivienda? Yo creo que la estadística, como economista que soy, es un buen instrumento para demostrar muchos de los postulados. En Cochabamba, 20% de la población juvenil entre 18 a 30 años está desocupada. Es decir, esto es lapidario. ¿Cómo se cubre esta desocupación? La mayoría de los jóvenes están dedicados a ser vendedores ambulantes o ser parte del comercio informal. Es decir, esa es una situación grave porque es la juventud que está golpeada por la desocupación. Soluciones. No hay muchas soluciones ahora al principio, pero sí sabemos algo. Debemos buscar empleo para estos jóvenes. ¿Cómo hacer para buscar empleo para los jóvenes? Es decir, la producción es imprescindible en Cochabamba. Hemos hablado del sector agropecuario. Hay algo muy serio que también quiero tocarlo ahora, que va a incidir en lo que voy a decir. El comercio informal en Bolivia mueve alrededor de 2.600 millones de dólares. Es decir, la gente que vive del comercio informal está viviendo del contrabando, que cruza directamente a la producción nacional. Es como un saboteo. Y la mayoría de los jóvenes están incluidos en este sector. Y es un sector que no cotiza, ni para salud, ni paga impuestos. Entonces está al margen de la sociedad. Ahora, esa ley a la que se ha hecho referencia es una ley teórica. ¿Cómo han hecho los demás países para solucionar este problema? En muchos países las alcaldías y las gobernaciones han creado una especie de empleos primarios donde paga la gobernación y la alcaldía para los jóvenes, digamos, los emplea durante 3 a 6 meses. Entonces, nosotros podemos implementar este tipo de trabajos a través de la gobernación y la alcaldía, destinar presupuestos, por ejemplo, que en las vacaciones los jóvenes puedan tener trabajo. Pero hay un problema básico que para mí es vital, la educación. Es imposible o muy difícil conseguir trabajo ahora si la gente no está educada mínimamente como técnicos superiores o técnicos. Entonces, la educación es esencial.
Nosotros debemos ingresar en Bolivia como sea a educar, educar y educar. Eso va a costar. A partir de la gobernación nosotros queremos revisar cómo está la educación en todos los niveles. Es increíble que la universidad no haya creado el instituto tecnológico. Hay países que han creado el instituto tecnológico con 30, 40 carreras de solo 2 años que permita a los jóvenes conseguir trabajo. Si nosotros logramos estar en la gobernación, vamos a trabajar de cerca con la universidad para implementar esta posibilidad de que haya carreras solamente de 2 años. Hay gente que no puede estudiar 6 años. Uno, eso. Y el otro factor es crear en Cochabamba la universidad agraria. En Sudamérica hay solamente 2 universidades agrarias, la de México y la del Perú. Yo aún no entiendo por qué Cochabamba, siendo el centro, hasta ahora no tiene la universidad agraria. La respuesta y bueno, planteamos la misma pregunta al candidato por Pambol, señor William Zapata, y la vamos a reiterar para que toda nuestra audiencia también la tenga en cuenta. De acuerdo a la Ley 342, Ley General de la Juventud, durante su gestión, ¿cómo se garantizará el acceso de las y los jóvenes al programa Mi Primer Empleo Digno y el acceso a la vivienda? Muchísimas gracias. Sobre la base de los 4 millones y más de exportados de Bolivia al exterior, esa gente, ¿por qué está en este momento en el exterior? Por falta de fuentes de empleo. Se suman también la falta de profesionalización de esa gente, porque profesionales casi no están en el exterior, sino el que no ha tenido esa posibilidad de estudiar. Entonces, sobre la base de eso, lo que nosotros vamos a hacer es de que acá ya no hay leyes, nada, sino imponer. O sea, cada colegio tiene que tener sus ramas técnicas, mínimamente a nivel de técnico medio, en diferentes especialidades. El bachiller ya tiene que salir con su profesión de técnico medio, para que después de que salga bachiller, entonces ya inmediatamente, pues, porque si no es profesional, nadie, ninguna institución pública ni privada va a requerir sus servicios. Pero si el bachiller ya va a ser por lo menos técnico medio, entonces ahí sí hay tantas empresas, microempresas o instituciones públicas, cuando ya va a haber profesional, ahí van a requerir sus servicios. En ese entendido, entonces nosotros casi a todos los colegios del departamento vamos a imponer que se incluya las carreras a nivel de técnico medio. Gracias, señor William Zapata, por la respuesta. Amigas, amigos de la programación, nosotros estamos en este diálogo abierto con los candidatos a las elecciones subnacionales 2021 a la gobernación de Cochabamba. Vamos a ir un momento a la pausa y al retornar estaremos continuando con estas rondas de preguntas. Diálogo abierto. Elecciones subnacionales 2021. Red PCCS. Momento publicitario. Vivamos el carnaval con alegría y diversión, pero sin malgastar el agua. Te recordamos que la Ley Municipal 186/2017 prohíbe el uso de agua potable antes, durante y después de las fiestas de carnaval, para el juego con globos, uso de mangueras, camiones cisternas y recipientes de cualquier tipo en vías y espacios públicos. Las personas que infrinjan serán sancionadas con multas de hasta 2.000 bolivianos. Derrocha alegría, no agua. Gobierno de la ciudad de Cochabamba. Desde Jaihuayco, Cochabamba, transmite Radio Sepja 90.1 MHz, frecuencia modulada. Sepja. Espacio solicitado por la Alianza Política Súmate. Me gusta la chicha y el chicharrón. Soy de Cochabamba, sí señor. Cochabamba es un jardín de mujeres tan hermosas. Se
confunde su belleza con jazmines y las rosas. Escuchemos a Bombo. Cochabamba es bien nuestra, cuidémosla con amor. Vuelve Manfred, vuelven las obras. Súmate, vota por Manfred, nuestro alcalde. Desde Jaihuayco, Cochabamba, transmite Radio Sepja 90.1 MHz, frecuencia modulada. Sepja. Antes de adoptar una mascota, debes tener espacio para ofrecer una vida de calidad, recursos para mantenerlos saludables, dedicación para cuidarlas, tiempo para sacarlas a pasear, utilizando las medidas de seguridad como correa de sujeción y recoger las deposiciones que realicen fuera del hogar. Y lo más primordial, debes tener amor incondicional por una tenencia responsable de mascotas. Mi familia, mi mascota. Gobierno de la ciudad de Cochabamba. En tu dial 90.1 Sepja. Diálogo abierto. Elecciones subnacionales 2021. Red PCCS. De retorno, amigas, amigos de Radio Sepja 90.1, para todos aquellos que nos siguen a través de las diferentes plataformas en el internet, Radio Sepja, por supuesto, llegando a diferentes sectores de Cochabamba, Bolivia y el mundo. Seguimos con esta ronda de preguntas acá en este espacio Diálogo Abierto, rumbo a las elecciones subnacionales 2021. Estamos acá con los candidatos a la gobernación de Cochabamba y vamos a ceder nuevamente la ronda de preguntas al público que está con nosotros, a nuestros invitados. El micrófono, por favor, al señor Edson Flores Condori. Muy buenas tardes a todos los candidatos, a los presentes y a los radioescuchas. Mi nombre es Edson Flores Condori, presidente del Comité Departamental de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento de Cochabamba. La pregunta para William Zapata, del candidato de Pambol, la pregunta consiste en la siguiente. Ya que la crisis ha obligado a muchos adolescentes y jóvenes a trabajar, ¿cómo se puede posibilitar que los adolescentes y jóvenes, además de acceder a empleos dignos, puedan continuar con sus estudios? Adelante, candidato. Muchas gracias. Referente a tu pregunta, bueno, con la experiencia vivida que yo tengo, quizás algo no comparto, puesto que hay veces es difícil que un joven estudie y trabaje. Por ejemplo, yo he pasado eso. Entonces, en ese entendido, los padres sí o sí te tienen que garantizar, o sea, con el estudio del joven, porque estudiar y trabajar es imposible. Por un lado. Por otro lado, las universidades en este momento, nosotros en ese campo vamos a ser exitosos, puesto que en este momento las universidades primeramente bloquean el ingreso. Son reducidos los que ingresan a las universidades con exámenes de ingreso. Hay que canalizar que la mayor cantidad posible de los jóvenes ingresen a la universidad. Por ejemplo, en este momento ya las instituciones, por ejemplo, Regantes, la Federación, a través del programa de admisión especial PAE, estaban canalizando. Pero eso es lo que hay que más socializar y más hay que abrir espacios para que todos los jóvenes traten de entrar a la universidad. Cuando entran a la universidad, para esos jóvenes que no tienen esas posibilidades de sustentarse, hay pues becas universitarias. Pero en este momento, ¿quiénes están en las becas universitarias? Los que tienen plata, o sea, los que tienen posibilidades, y eso no puede ser. Entonces, lo que nosotros, eso vamos a hacer un control estricto de que los estudiantes que no tengan posibilidades, entonces la universidad tiene que garantizar con esas becas. Gracias, señor William Zapata, por responder la pregunta. La misma la vamos a trasladar al candidato José Luis Flores. Al respecto, respondamos, por favor, a los jóvenes. Es otro tema sensible, que muchos jóvenes no tengan acceso a la educación y tengan la necesidad de trabajar dejando sus estudios. De esa manera se corta de alguna manera
esta cadena que debía permitirle al joven después liberarse de su familia y poder enfrentar su vida civil. En ese sentido, Comunidad Ciudadana va a proponer que en cada colegio exista una visitadora social que pueda investigar la situación de todos los estudiantes que están en condiciones difíciles, cosa que estos estudiantes puedan acceder a becas para proseguir sus estudios. Ahora, la gobernación debe dedicar junto a la alcaldía un monto de dinero, cosa que los jóvenes, eso no es para todos, sino para aquellos jóvenes que quieran seguir estudiando, que deseen y que tengan resultados posibles. Entonces, estas becas por informes de la visitadora social van a ser posibles para que estos jóvenes, hasta que cumplan 18 años, puedan proseguir sus estudios. Va a ser un esfuerzo y deberíamos firmar un documento para permitir que los jóvenes tengan acceso a la educación de esa forma. Y vamos a insistir en ese presupuesto cuando ingresemos, si logramos entrar a la gobernación, cosa que pueda ser fiscalizado, pueda ser controlado por los periodistas, si hemos dedicado ese fondo a los colegios. Gracias, candidato José Luis. La misma pregunta la planteamos para el candidato Gonzalo Becerra. ¿Cómo se puede posibilitar que los adolescentes y jóvenes, además de acceder a empleos dignos, puedan continuar con sus estudios? A ver, en este aspecto no quiero discrepar, ¿no? Solamente pienso diferente y espero que William me entienda. Yo soy fruto del estudio y el trabajo. Incluso he mantenido todavía a mis hermanos para poder sacar bachilleres. O sea, creo que cuando hay esa voluntad se puede lograr. Primero, el empleo digno, nuevamente le reitero, hemos dicho que vamos a... Es una obligación, el artículo 77 de la Constitución Política del Estado dice que el Estado tiene que garantizar, ¿no? Y el Estado está compuesto pues a nivel central, a nivel departamental y a nivel municipal. Esos tres estamentos tienen que trabajar para garantizar el empleo digno. Lamentablemente hasta este momento no se ha hecho porque no hemos tenido autoridades de verdad, sino hemos tenido títeres que han sido manejados desde arriba y no han podido colocar lo que significa su empeño y interés en desarrollar esto. Para eso nosotros, para estos jóvenes que no tienen accesibilidad a lo que significa los estudios superiores, hemos venido, y me hubiera gustado que esté aquí el compañero Humberto Sánchez. Hace 2 años atrás nosotros hemos presentado un proyecto a diseño final para la construcción de la primera universidad virtual en Bolivia, gratuita. Le hemos entregado en su oficina 6 de la mañana y lamentablemente no ha hecho realidad. Nos ha dicho, vamos a buscar esto, vamos a buscar aquello. Más bien ha preferido hacer un parque temático ahí con sus dinosaurios y no sé qué, que de nada lo ha servido. Ahora podemos ir a ver, está todo un chiquero, todo un basurero. Entonces nosotros vamos a pretender generar, a través, obviamente que no es nuestra tuición, pero vamos a con todos los sectores sociales generar un proyecto de ley para presentar a lo que significa el Parlamento y aprueben la creación de esta primera universidad virtual para que todos los estudiantes, todos aquellos jóvenes que no han podido o no pueden ingresar a las universidades, porque te doy un dato más, y el pueblo tiene que saber, Cochabamba tiene que entender esto. No podemos hablar simplemente con, vamos a hacer esto, no, hay que manejar, como dice nuestro candidato Flores, hay que manejar con estadísticas. El año pasado, 2020, han salido 39,000 bachilleres de todo Cochabamba, 39,000. La Universidad Mayor solamente absorbe 14,000 estudiantes bachilleres. Vayamos a consultar a la Universidad Mayor de San Simón. Por eso mismo es de que se matan para ingresar, ya sea a través de becas, etc. Entonces, ¿dónde van esos más de 20,000 estudiantes que no han podido ingresar? Tenemos que buscar, pues, tenemos que tecnificarlos, esta universidad virtual va a permitir absorber a cualquier cantidad de estudiantes, ¿no? Entonces, ese es el elemento central que como política está llevando el candidato o bueno, el Frente para la Victoria para poder hacer y responder a la pregunta que nos hacía, ¿qué vamos a hacer nosotros para estos jóvenes en el empleo digno y para que continúen sus estudios? Generar una universidad virtual porque están dadas las condiciones y además debemos aprovechar el Tupac Katari, o es que es una mentira, preguntamos al gobierno central.
Tenemos que aprovechar el Tupac Tatari y además les vamos a, como proyecto también tenemos entregarles la computadora o el celular portátil. Seguramente que con estos elementos ya no van a haber excusas de que no puedo estudiar en los tiempos, en las horas, en la noche, etcétera, en los espacios libres, van a poder continuar sus estudios. Ese es el elemento central. Gracias, candidato Gonzalo Becerra. Estamos en este diálogo abierto rumbo a las elecciones subnacionales 2021 con los candidatos a la gobernación de Cochabamba. Ahora vamos a ceder el micrófono también a la siguiente pregunta. La señorita María Mérida Coria también está con nosotros, el cual se va a dirigir también a los candidatos con una pregunta. Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo soy estudiante del BTH Tutimayo, igual perteneciente a la red de jóvenes Alfa. Y ahora vengo a tocar el tema del BTH, como en propuesta anterior se le tocaron ustedes. El BTH se ha visto que los jóvenes bachilleres del año pasado no tuvieron un empleo, tuvieron sus títulos, pero no saben cómo sobresalir, cómo crear sus microempresas. Y en eso, ¿cómo ustedes, como si llegaran a la gobernación, cómo ustedes apoyarían a ellos? ¿Cómo les facilitarían que tengan un empleo, que tengan su microempresa, para que puedan sobresalir, mantenerse y ganar su economía para mantener a su familia o ellos mismos? Esa sería mi pregunta para todos los candidatos. Comenzamos con señor José Luis. Sí, es una buena pregunta. Hay una experiencia de algunos países donde para comenzar, la gobernación no presta dinero, no da dinero porque no tiene, lo mismo la alcaldía, pero gestiona una posibilidad de normar para aquellos jóvenes que sean emprendedores, gestionar préstamos blandos, por ejemplo, en los bancos. En algunos bancos he visto mi primer préstamo. Algunos se prestan para comprarse un coche, se prestan para su primera vivienda. Pero en este caso veo algo más interesante, que es buscar un préstamo, porque es imposible sin crédito crear una empresa o una pyme. Entonces, para los jóvenes emprendedores, como un buen proyecto, la gobernación podría crear, ser intermediario con los bancos para que estos jóvenes puedan tener acceso a créditos blandos. Es decir, créditos donde los impuestos, las rentas, devolución de capitales no sean excesivos. Pero esto es para los emprendedores. Es decir, hay algo que los jóvenes tienen que entender. El mundo está hecho de ideas. O sea, las ideas y la innovación en este momento y la iniciativa privada y personales son esenciales para salir del estancamiento. Evidentemente hay jóvenes que no van a ir a la universidad y no van a necesidad de estudiar como yo 6 años en economía para presentar un proyecto. Hay jóvenes emprendedores que tienen mucha capacidad y descubren posibilidades para emprender. Entonces a estos jóvenes hay que darles la perspectiva con estos créditos blandos donde la gobernación podría ser un intermediario para que puedan adquirir estos créditos blandos. Vamos con la pregunta y la transferimos al señor William Zapata. ¿Se ha pensado en alguna estrategia o plan que apoye el emprendimiento económico productivo de los jóvenes? Alguien decía hace rato de que, bueno, acá en este país hay veces todos practicamos los derechos, pero no las obligaciones. En ese entendido, los jóvenes primeramente tienen que dar su parte, o sea, la profesionalización o la tecnificación. Y si el joven ya es técnico o profesional, entonces es más fácil hacer el emprendimiento. Acá el candidato hablaba de algunas propuestas. Por ejemplo, eso pasó hasta en el tiempo del patronato. Si el joven, por ejemplo, el hijo del pongo, si se concubinaba, entonces el patrón le daba 2 topos de papa y un quintal o medio quintal de trigo y maíz más, para que eso le sirva como semilla. Entonces, acá pues tampoco la gobernación, si el joven ya ha dado su parte, pues entonces, ¿qué le queda a la gobernación? Entonces también te tiene que canalizar para eso su proyecto de emprendimiento con algún porcentaje. Por ejemplo, los bancos, el interés anual es 6%.
y eso nadie discute. Entonces, sobre esa base se tiene que trabajar con los emprendedores, de manera particular con los jóvenes. Gracias, candidato William Zapata. Por supuesto, de esa manera hemos concluido esta ronda de preguntas con los jóvenes participantes que el día de hoy están con nosotros. Vamos a plantear la última pregunta de parte de producción, por supuesto, y vamos a contar el tiempo de 1 minuto, por favor, para responder precisamente. Vamos a comenzar con don Gonzalo Becerra. ¿Qué acciones o políticas departamentales proponen para la concreación de la Ley 341 en nuestro departamento? Me estás hablando de la Ley Participación y Control Social, ¿no? Así es. Exacto. A ver, nuevamente les reitero, está uno de nuestros pilares fundamentales, que es el empoderamiento de la población. ¿A qué me refiero con el empoderamiento? CEPJA ha trabajado muchísimo tiempo con esto de los consejos educativos. Y aquí tenemos nuestros amigos testigos, los de CEPJA. Hemos generado textos, hemos generado cartillas, hemos generado videos y hemos empoderado a los padres de familia para que no tengan problemas en lo que significa la relación y la interacción dentro de las unidades educativas. Nosotros, cuando lleguemos a lo que es el gobierno departamental, vamos a generar lo mismo, pero ya un empoderamiento para una planificación participativa real. En este momento, Cochabamba tiene que entender, no existe una planificación participativa, manancancho. Alguna hapitado en cama proistituista zingitz alcaldía a ver kaita necesita unispa, manacancho goge, mana poapichu, cutirimuy, watapa. Eso es lo que nos dicen. ¿Por qué? Porque no existe una planificación participativa, no existe un empoderamiento de lo que significa de la sociedad. En ese entendido, el pueblo tiene que conocer sus derechos, tiene que conocer sus obligaciones y tiene que saber que sí, como bolivianos y bolivianas, tenemos el derecho de ser escuchados y de participar en esta planificación. No solamente los dirigentes, manapaygunayachu, sino que no ganch decidinantes y mainatach que hay bolivianchista o cochabambanchista ni opajban tascridanchista. Entonces, en ese entendido, nosotros para la Ley 341 tenemos este elemento del empoderamiento, de la participación social, pero no de un empoderamiento solamente teórico, sino práctico como lo hemos hecho en educación. Seguramente lo vamos a hacer también en participación social, para que las comunidades más alejadas, la zona sur, estamos hablando de Distrito 9, Distrito 15, Distrito 8, todos ellos vean sus necesidades, nos presenten sus proyectos, y ya no así ingenieros que vengan y puedan trabajar. Tenemos que hacer trabajar a nuestros asambleístas, que ellos propongan pues proyectos y no contratar, perdónenme, una bola de ingenieros que muchas veces sentados desde su escritorio lo único que hacen es ganar el sueldo. Ahí están nuestros dirigentes para poder traer sus proyectos, nosotros revisarlos, mejorarlos y emplazarlos. Entonces creemos que ese es el elemento esencial, el empoderamiento de los cochabambinos, para ejecutar los proyectos a diseño final. Gracias, don Gonzalo Becerra. La misma pregunta la transferimos a don José Luis Flores, candidato por Comunidad Ciudadana. ¿Qué acciones o políticas departamentales proponen para la concreación de la Ley 341 en nuestro departamento? Bueno, creo que una esencia de la democracia es la participación de todos los sectores en la creación de leyes, en la creación de proyectos, en la creación de todo aquello que implica el desarrollo de un departamento. Si nosotros logramos la gobernación, vamos a hacer que la gobernación sea realmente la casa del pueblo, abierta, donde por lo menos haya conferencias de prensa 2 veces por semana, cosa que haya participación social de todos los sectores y puedan fiscalizar todos los proyectos que la gobernación tendría. Y las preguntas estarían abiertas a todos, y todos los proyectos abiertos al cuestionamiento de todos los sectores sociales. Especialmente vamos a hacer que las reuniones de la gobernación y los asambleístas las realicemos por todas las alcaldías de la ciudad para conocer sus necesidades, cosa que los actores sociales participen en los proyectos y mocionen sus ideas desde las necesidades de cada sector. Gracias, candidato. La misma pregunta la planteamos al señor William Zapata, candidato por PANBOL. ¿Qué acciones o políticas departamentales proponen para la concreación de la Ley 341 en nuestro departamento? Muchísimas gracias.
Considero de que la ley es clara y concreta. Hay que ejecutar la ley, puesto que existen leyes en sobreabundancia, pero que casi no se practican. En este caso, hay que dar cabal cumplimiento a la ley y hay que despolitizar. Si nosotros vamos a llegar a la gobernación, ahí se acabó los colores políticos. Entonces, de esa manera hay que dar participación plena a los controles sociales, a los actores sociales y a la ciudadanía plena. Gracias, candidato. De esta manera nosotros llegamos ya a la recta final de este diálogo abierto, por supuesto, con nuestros candidatos a la gobernación de Cochabamba y también con la participación de los diferentes sectores sociales, la juventud y, por supuesto, nuestras vecinas y vecinos que el día de hoy están con nosotros. Para finalizar, voy a ceder el micrófono al señor Eduardo Vázquez, que el día de hoy también se va a dirigir con nosotros en esta culminación. Bien, en primera instancia agradecer a toda la gente que en este momento sintoniza Radio CEPJA FM 90.1, agradecer a los candidatos a la gobernación, al señor William Zapata, agradecemos al señor José Luis, al señor Becerra, Humberto Sánchez, que también ha estado presente en este importante espacio, y también ahí vale aclarar que se ha cursado la invitación correspondiente al candidato de la agrupación Súmate, quien se ha excusado para participar de este evento. Este evento sin duda es uno de los más importantes para la red de participación ciudadana y control social, porque consideramos que es así como se fortalecen los lazos de la población con sus candidatos. Un diálogo abierto entre la población y ellos, quienes quieren llegar a poder plantear las propuestas y ejecutarlas. De esta manera, nosotros como Red de Participación Ciudadana y Control Social, Grupo Regional Cochabamba, hemos querido generar estos espacios de empoderamiento para que los protagonistas, los candidatos, pero también los protagonistas de la población sean quienes se lleven las respuestas a sus casas y puedan tener de manera democrática la elección al voto. Muchísimas gracias, gracias a Radio CEPJA, gracias a Inisuyu, gracias a Mozos Causay, que también son parte de esta importante red. Muchísimas gracias y buenas tardes. Hagamos una red. La Red Nacional de Participación Ciudadana y Control Social